No sabía cómo iba a empezar esta charla, honestamente. Cuando me invitan a participar aquí, cuando me invitan a participar en esta plática, sabía por dónde iba a empezar, sabía qué iba a decir, sabía qué iba a comentar, pero el inicio, esa parte de inicio, no sabía qué iba a hacer. Pasaron un par de semanas, estuve revisando, comentando, platicando y no tenía la menor idea de por dónde iba yo a iniciar. Hasta que de repente un día, llámenlo suerte, casualidad, providencia, destino, como ustedes quieran llamarlo, apareció en mi celular una notificación. Un recuerdo de hace 8 años. Ya saben, de esos en los que aparecen abrazados con una persona que actualmente tienen hasta bloqueados de redes. Uno de esos. Ellos entienden, ellos entienden. ¿De acuerdo? No era relacionado con esto, tenía que ver con mi sobrino, era una foto en la que salíamos mi sobrino y yo, él ahorita es adolescente, pero era un pequeño, y estábamos acostados en el piso en casa de mi mamá. Y recordé una anécdota que va a servir perfectamente para ejemplificar el inicio de esta plática. ¿De acuerdo? Él tenía aproximadamente 5 años, era época post-navideña, me acuerdo perfectamente porque fuimos al supermercado a comprar baterías para un juguete que le habían regalado de Navidad. Fuimos a comprar las baterías y ya estábamos en la fila. Estábamos esperando en la caja para poder pagar. Estoy terminando de pagar y mi sobrino de 4 o 5 años de la nada se voltea y me dice, a todo volumen, ya saben, niños pequeños, no tienen filtro. Se voltea y me dice, mira tío, ese señor que está atrás de ti en la fila tiene la misma playera que tú. Y sí es cierto, una playera de superhéroes, idéntica a la que él me había regalado justamente de Navidad. Y yo me volteo y digo, sí, ¿verdad? Qué bonito. Sí, pero a ti se te ve bien, es que él ya está viejo. Imagínense la situación. Yo estoy con el billete en la mano. Me quedo frío, ¿de acuerdo? Como caricatura en la que el tiempo se suspende. Me quedo frío dándole el dinero a la cajera. Veo que el señor nada más se nos queda viendo con seriedad. La cajera ahoga la carcajada y yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, no sé cómo contestarle a mi sobrino. Había varias opciones. La primera, comentarle, ¿no? Regañarlo, decirle, oye, es que eso está mal, ¿por qué lo haces? Pero en ese sentido él no hubiera entendido qué estaba pasando. Solamente se hubiera espantado, a lo mejor hubiera llorado y no hubiera entendido que lo que hizo estaba mal. Hubiera entendido que estaba mal, pero no por qué. La segunda, no hacerle caso, pagar e irme rápido con la vergüenza y no volver a ir a ese supermercado. Tampoco hubiera entendido nada. Él tampoco hubiera podido comprender nada de la situación. La tercera, seguirle el juego y decirle, sí, ¿verdad? Se ve viejo, ¿para qué use esa playera? Pero hubiera sido peor, porque hubiera salido golpeado y mi sobrino no hubiera entendido nada. Entonces tomé la única decisión que me pareció congruente. Me volteé, le dije al señor, ¿me puede dar 2 minutos, señor? Por favor, cajera también. Me agaché y al nivel de mi sobrino, con un tono calmado, le dije, oye, eso que comentaste no es correcto, no es adecuado. ¿Por qué? Porque el señor puede a lo mejor tomarlo de mala manera. Me dijo, oye, pero no dije ninguna mentira. No se trata de que es mentiras o no. Se trata de la forma en la que decimos las cosas. Tú no sabes si el señor tiene problemas con su edad. Tú no sabes si tiene una enfermedad que hace que se vea más grande y que eso le esté generando un problema. Se me queda viendo con una cara de seriedad, con una sabiduría como si tuviera 80 años, y me dice, yo entiendo, yo me encargo. Ya para este punto estaba más allá del bien y el mal. Ya en este punto yo decía, bueno, ya, lo que salga, lo que vaya a suceder, va a estar bien. Ya, no hay problema. En eso se voltea a mi sobrino y le dice al señor, señor, una disculpa. No sabía que esto le podía generar problemas. Yo lo entiendo, yo soy de los grandes, porque voy en tercero de preescolar, pero dicen que soy pequeño. Entonces entiendo la situación que usted tiene. Una disculpa. Agarra de la caja, le acaba de comprar una bolsa de papas, abre la bolsa y le regala una papa. ¿De acuerdo? Eso me dice 2 cosas. Una, que la anécdota sí sirvió, y esta anécdota sí sirvió para poder empezar. Y 2, que mi sobrino presentó niveles de empatía muy altos, más altos que muchos dirigentes, que muchos CEOs, que muchas personas que están en puestos de poder. Y aquí es donde me voy a frenar un poquito, hablar del concepto de empatía, para poder encauzar esta plática. Cuando hablamos de empatía, por lo regular, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empatía? ¿Quién me puede decir? Voluntariamente. Levante la mano, sí. Dígalo, sí. Ponerse en el lugar del otro, ¿de acuerdo? Verse en el otro, sí.
Entender a la otra persona, perfecto, pero esto ya va más allá, ¿de acuerdo? De inicio nos dicen ponerte en el lugar del otro, verse en el otro, ¿no? Coloquialmente, ponerte en los zapatos del otro. Pero este es solo la mitad del trabajo para poder llegar a entender a la otra persona. ¿Por qué? Porque yo uso zapatos diferentes a los que usas tú a lo mejor. Calzo de un número diferente al que utilizas acá. ¿De acuerdo? Yo camino horrible. Entonces siempre hago muy feos mis zapatos. Si yo me pongo los zapatos del maestro, probablemente me queden incómodos. ¿Por qué? Porque los estoy usando desde donde yo estoy, desde quién soy yo. Por eso la empatía no solamente es ponerte en el lugar del otro. Hoffman, porque es de los más importantes relacionados con el tema de la empatía, nos comenta que la empatía tiene más que ver con ponerte en el lugar del otro desde su posición que desde tu posición. Para poder ser empáticos tenemos que hablar desde el otro. Tenemos que posicionarnos desde la otra persona. Situación virtualmente imposible porque no conocemos las situaciones y las vivencias de los demás. Sí, pero sí podemos hacer este espejeo. Sí podemos trabajar desde la otra persona. De tal manera que entonces, que la empatía tiene que ver con una respuesta emocional, una respuesta, algunos dicen que es parasimpática, pero que tiene que ver con posicionarte en el lugar del otro para poder entender las vivencias que esta persona está teniendo. ¿Ok? Implica reconocer a la otra persona desde su dignidad. Todos somos diferentes, es una realidad. Pero en esa diferencia es que encontramos nosotros la valía de esta interacción con las demás personas. Porque la empatía es la que nos lleva a superar los conflictos. ¿Ok? El conflicto es parte humana. Hay que entenderlo, hay que tenerlo claro. Cuando tenemos una relación con las demás personas, sea quien sea, van a existir disparidades, porque pensamos diferentes, porque somos diferentes. De tal manera que nosotros tenemos que reconocer estas diferencias para poder transitar esto. El conflicto es natural, la violencia no. La violencia va más allá y tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones sociales. Pero la empatía tiene que ser este motor que nos lleve a superar este conflicto, a llegar a lo que conocemos como esta cultura de la paz. Y aquí es donde ya encauzamos la plática a sin empatía no hay cultura de la paz. ¿Por qué? Porque nos dicen que la cultura de la paz es este conjunto de ideas, es este conjunto de visiones, es este conjunto de perspectivas en el que las personas vamos a ir desarrollando una relación pacífica con las demás. ¿A partir de qué? De reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, de tratar con dignidad a las demás personas, de reconocer la existencia de los demás, de poder transitar y comunicarse sanamente, de poder hacer hasta resilientes, ¿no? Pero más allá de eso, estas definiciones planteadas por las grandes organizaciones nunca nos plantean la importancia de la empatía. ¿Por qué? Porque tenemos estos conflictos a gran escala. Sí, pero los conflictos también empiezan en pequeño. Y entonces, en estos conflictos en pequeño es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar estas relaciones que superen estas problemáticas. Me regreso al ejemplo de mi sobrino. Fácilmente pude haberlo yo regañado, pero eso solamente hubiera hecho que la violencia hubiera acrecentado porque mi sobrino se hubiera sentido atacado públicamente y entonces su reacción hubiera sido una reacción de agresividad o de huida. Sin embargo, al sentarme yo, al ponerme a su propio nivel, que esta parte es importantísima, yo pude reconocer también desde dónde veía al Señor. Porque a lo mejor desde donde yo lo veía no se veía tan viejo, pero desde donde él lo veía, a lo mejor más grande. No lo sabía. Ponerme en su posición también me da la oportunidad de reconocer su perspectiva. ¿Ok? Esta idea de la empatía como motor de la cultura de la paz va a cuestiones más allá. ¿De acuerdo? Porque actualmente vivimos en una dicotomía, y esto es importante también. Vivimos en una dicotomía entre una visión pacifista y una visión de inseguridad. Me explico. De acuerdo con Pinker, que es un autor importante y que hace en el 2013 una aseveración que todos conocemos, vivimos en la época más pacífica de la historia, la época menos violenta, la época en la que hay menos conflictos en toda la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Si bien eso es cierto, no hay grandes conflictos a gran escala, es una realidad. De acuerdo con el Global Peace Index, que es el índice global de paz 2024, del 2008 a este 2024 ha aumentado la percepción de inseguridad un 19%. Ha habido 3.4% más de militarización a nivel mundial. Entonces, ¿a quién le hacemos caso?
A Pinker, que nos dice que no tenemos tantos conflictos y que vivimos en la época más pacífica de la historia, o le hacemos caso, por el contrario, a este índice global de la paz que nos dice que nos sentimos más inseguros. El tema es que le tenemos que hacer caso a los dos. Porque no tenemos grandes conflictos en todo el mundo. Sí hay conflictos abiertos, sí, pero no tenemos esta gran cantidad de conflictos como existían anteriormente. El problema está en estas relaciones entre las personas. Aquí es donde sentimos la inseguridad, aquí es donde sentimos este miedo, aquí es donde tenemos estos problemas. Y entonces la empatía se tiene que convertir en este motor para generar comunidad. ¿Por qué? Bourdain, un autor francés, nos plantea en su libro La metrópoli de los individuos que vivimos cada vez más hacinados, más cercanos, cada vez más. Vivimos en estas torres de 50 departamentos, 30 pisos de departamentos, pero no conozco al vecino de enfrente. Y si lo conozco es para pelearme con él. Porque ya sacó la basura el tiempo de que no era. Porque ya su perro hizo ruido. Porque ya él mismo utilizó un martillo y empezó a hacer ruido en la pared. En vez de hablar con la persona, en vez de interactuar con la persona y generar una comunidad de 300 personas, prefiero quedarme en casa, en mi departamento y solamente interactuar para pelearme con los demás. Por eso es importante la empatía, porque la empatía nos va a dar la posibilidad de proyectarnos en el otro, de espejear en la otra persona y a partir de eso de generar relaciones sanas. No necesitamos pelearnos con los demás, no necesitamos ser grandes amigos con los demás tampoco. Vamos, mi sobrino no volvió a ver a ese señor en su vida. Sin embargo, este señor pasó de tener una cara seria a tener una sonrisa. Y se lo llevó a su casa. Y en vez de llevarse a su casa, ¿qué crees? Llegar a su casa, pelearse con su pareja y decir, ¿qué crees? Un niño me dijo esto, un niño me comentó esto y vengo de malas por esta situación. A llegar a su casa y decir, ¿qué crees? Me hicieron el día. Un niño pequeño, honesto como los niños, pero me ofreció hasta una papa. Por tal situación es que tenemos nosotros que trabajar en esa dignificación de las relaciones humanas, en pequeño, en corto. No necesitamos trabajar en estas grandes escalas. Si empezamos en pequeño, podremos desarrollar mejores sociedades. Sociedades más justas, más equitativas y que abonen verdaderamente esta cultura de la paz, no como esta cultura que no tiene conflictos, no como esta cultura de violencia. Al contrario, sino como esta cultura que de estos conflictos, a partir del diálogo y del reconocimiento del otro, podamos construir un mejor mundo. Muchas gracias.